Hola, hola, ya estamos Aquí en Confianza. Soy Adriana Pineda y les doy la bienvenida a este lugar. Les recuerdo, vayan a seguir nuestras redes sociales de Diario de Confianza. Tenemos Twitter, Instagram, TikTok, Facebook y nuestro portal de noticias. Y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a tener el libro del mes, que estoy muy emocionada y me da pena porque lo traigo todo rayado, que es La República de Weimar. ¿O si lo dije bien o no? Me siento como cuando dices Max Weber y es Max Weber y no es Max Weber. Bueno, en alemán es Weimar. Ahí está. Y pues el autor aquí, Jacobo Dayan, me acompaña pues para platicar de su libro. Entonces es Weimar. Weimar en alemán, sí. Es que cuando uno entra a sociología, entra diciendo Weber. Y entonces los profesores te dicen Weber y otros Beba. Entonces. Ah, bueno, sí, ya con acentito es Beba. Ya ahí se ponen a calificar qué tan intelectual eres. Entonces ahorita dije, no, si se dice así o no se dice así. Oye, Jacobo, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es el libro del mes que elegí para pues toda la audiencia, para que le hagan un seguimiento. Y bueno, me encantó porque yo estudié sociología. Soy muy ñoña, la teoría crítica. O sea, cuando vi el Ángelus Novus de Walter Benjamin, yo estaba de que sí, muy emocionada, pero sobre todo porque me encantó el paralelismo que hacemos con México, ¿no? Y me gustaría platicarte, digo, que más bien que los platiques tú, como partiendo de Origen es Destino, ¿crees que, por ejemplo, en México, cuáles son los principales, para no spoilear a la gente, como similitudes que ves con lo que nos explicas de este periodo? Bueno, primero habría que, gracias por la invitación, y primero habría que, me parece que explicar, bueno, qué es la República de Weimar, porque es muy probable que la gente no conozca. Es un periodo muy corto en la historia alemana, que va del final de la Primera Guerra Mundial, cuando muere el imperio alemán. Se crea una democracia por primera vez en la historia alemana, muy tarde, es decir, hasta el siglo XX México llegó a la democracia, en teoría, en siglo XIX, algunos países desde el XVIII, y Alemania hasta 1918, finales del XVIII, al final de la guerra llega la democracia, y es una democracia muy famosa en la historia, porque dura muy poco tiempo, hasta 30 de enero de 1933, que surge o sube al poder el partido nazi. Entonces, es famosa esta república, se llama de Weimar porque ahí se firmó la Constitución en esa ciudad. Es muy famosa, primero porque es cuando una democracia entra en crisis se voltea a ver a Weimar. Es como el arquetipo de la democracia fallida. Sobre todo porque es muy breve, porque da pie al nazismo, y entonces habría que entender en qué sociedad se gestó el nazismo. Y también es muy famosa por la gran explosión intelectual, científica y de pensamiento. En un periodo muy corto, o sea, vamos, de finales del 18 a enero del 33, se da una de las generaciones más importantes en la historia de la humanidad. Incluso los especialistas dicen que solo comparable con el Renacimiento italiano, de ese tamaño. ¿Qué personajes vivieron ahí? Bueno, pues vivió Freud y vivió Einstein y vivió Thomas Mann y estaba Bertolt Brecht y el cine de Fritz Lang y la música de ruptura de Schoenberg y la Bauhaus como gran ruptura arquitectónica. Entonces se da una conjunción de una generación muy potente en cuanto a calidad y cantidad de obra, y sobre todo muy comprometida con su época. Entonces, a partir de ahí, a mí lo que me parecía importante, el libro es un hijo de la pandemia. Vamos, yo empecé a escribir en la pandemia, en esos primeros meses de Trump, donde surgían libros por todos lados de la crisis de las democracias, de los populismos. Todo el mundo regresó a hablar de eso, o mucha gente regresó a hablar de eso, y sobre todo porque el secretario general de la ONU hizo una declaración que me pareció, bueno, que a mí me resonó mucho, porque conozco bien este periodo de la historia, conocía desde hace mucho tiempo este periodo. El secretario Antonio Guterres dijo: cuidado porque el mundo de hoy tiene ecos de los 30 europeos de hace 100 años. Entonces dije que claro, vale la pena repasar este momento de la historia. Hay mucha literatura sobre la República de Weimar, pero a mí me faltaba un libro que leer, que es el que traté de escribir, es cómo lo vieron y cómo lo vivieron esa generación de intelectuales, de científicos, de pensadores, de artistas. Y entonces el libro narra eso y trata de lanzar los ecos al día de hoy.
Con esto no digo que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, ni que va a surgir Hitler aquí o allá. Que no lo comparas como que aquí son los nazis, estos les toca, no. O sea, creo que justo esta parte de la democracia per se como concepto sí me pareció muy importante. Y la parte de los intelectuales, cómo lo relacionas con el arte. Porque creo que si algo mencionas es que era algo que ya se veía venir, ¿no? O sea, no era algo como de, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sino que fue algo donde ya había señalamientos de que esto estaba mal. Mencionas un concepto que me gustó mucho, que es la salud democrática, ¿no? O sea, y cómo, pues, literalmente cuando hablamos de salud hay síntomas de cosas que, pues, están llevando a la enfermedad. Y me gustaría como que lo explicaras un poquito esta parte de comprometidos con la época, porque creo que esta parte de los síntomas tiene mucho que ver con este compromiso con la época, ¿no? O sea, está Bertolt Brecht y los demás incluso que siguieron con la teoría crítica, que tiene que ver con esta parte de pobreza, de voltear a ver a los obreros, ¿no? De voltear a ver a la gente que no la estaba pasando bien, y que creo que es una de las cosas, síntomas que pues sí, yo no he visto que se repita al menos otro periodo de historia parecido, al menos en este específico, como lo que vino siendo intelectuales y arte. Sí, creo que hoy no tenemos esa calidad artística ni en México, ni de intelectuales, ni en México, ni en el mundo. No quiere decir que no la haya, pero no es el mainstream cultural y artístico, intelectual en el mundo de hoy, los pensadores que existen hoy. Entonces sí, es una generación comprometida porque el proyecto democrático, sobre todo eran gente vinculada con la izquierda, no toda. Thomas Mann, por ejemplo, que es un portento de escritor, comienza muy cercano a la monarquía. Incluso cuando cae la monarquía, él todavía no sabe cómo acomodarse en un entorno democrático, pero se va moviendo paulatinamente. Y lo que hay es una exigencia de esta generación de tomar partido y participar activamente en la vida cotidiana, porque lo que veían era una erosión paulatina de la democracia y un ascenso también amenazante de corrientes ideológico-políticas contrarias a la democracia y contrarias, bueno, a la vida, ¿no? Como el nazismo, en muchos sentidos. Hay una carta que le manda Bertolt Brecht, y la cito en el libro, al músico, la joven promesa de la música alemana de esos años, Paul Hindemith, que le dice: la música no es un arca con la cual puedas atravesar el diluvio. O sea, no te puedes esconder en el arte abstracto y no ser parte del mundo en que estás viviendo. Y también esta generación de artistas fungieron como, evidentemente no como pitonizos de su época, pero sí como los artistas tienen cierta sensibilidad que alcanzan a percibir como un sismógrafo, lo dice Simon Rattle, el gran director de orquesta británico de nuestra época, que los artistas funcionan como una suerte de sismógrafo que alcanzan a percibir estos movimientos telúricos que hay en la sociedad, que probablemente no sea muy evidente para todas y todos, pero que empiezan a alertar. Por ejemplo, la portada del libro trae al centro a una figura con un hombre con una suástica ya en la corbata. Uh-huh. La pintura es de 1926, cuando el partido nazi tiene apenas 3% de preferencia electoral. Y Georg Gross, un gran pintor, ya lo pone como una de las grandes amenazas a la vida alemana. Y bueno, los síntomas de Weimar estremecen porque uno los voltea a ver en el mundo de hoy en general y también en México. Una sociedad polarizada, crispación política, los militares incrustados en la vida política, impunidad absoluta, caos social, violencia de género, crimen organizado vinculado con la clase política, apología de la violencia, sistemas parlamentarios disfuncionales y una sociedad desesperada porque no se resuelven los grandes problemas de pobreza, como bien decías, de desigualdad, de oportunidades laborales, pero tampoco lo institucional funcionaba. Era una democracia que daba tumbos y la clase política estaba más preocupada por llegar al poder que por defender la democracia. Entonces, eso hace eco, evidentemente, en el mundo de hoy y particularmente en México. Y justo me gustaría preguntarte con la parte de los intelectuales y los artistas, ahorita que te decía, como no he visto un periodo que se relacione, no es porque alguien pinte mejor o que seamos aquí Avelina Lesper y digamos Sonamaco no funciona, sino porque yo me acuerdo del poema de Preguntas de un obrero que lee, y pues el tema
a mí me generaba pues un cambio, ¿no? Porque ya no estamos hablando de lo que es hermoso, lo que es bello, sino lo que es la gente. Incluso las obras que hay son más hacia la gente, o sea, incluso aquí las que pones, ¿no? En el libro, pues es más como de la realidad, ¿no? O sea, incluso el burlesque que mencionas tiene que ver más con crítica social. Y yo quería preguntarte un paralelismo ahorita y con años venideros después de la República. Si has visto, al menos, hoy. Sobre todo hoy, pues esta crítica intelectual real, social, porque a mí me parece que estamos en un eco diferente, al menos con las redes sociales, ¿no? O sea, incluso si mencionas lo del sismógrafo y de esta parte de decir, bueno, podemos generar síntomas, yo creo que no estamos teniendo al menos artistas o en general o en el discurso que estemos como dándolo, ¿no? O sea, como dando los síntomas de algo que sí está pasando. O sea, la lista de las cosas que dijiste ahorita, pues literalmente las estamos viviendo. Militarización, violencia de género, que son cosas que incluso ahí lo mencionas con lo de Walter Benjamin, que siempre es un tema de violencia, ¿no? Y que en la memoria de la cultura es un tema de violencia. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿ves algún esfuerzo real, intelectual, artístico que esté dando estos síntomas de lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que sí lo hay. Por ejemplo, toda la creación alrededor de temas de género, me parece que sí ha logrado generar conciencia. Y ahí están las grandes movilizaciones y conciencia, sobre todo en generaciones más jóvenes, sobre la situación de violencia de género. Esa sí ha penetrado. En el resto no, pero a mí me parece que en los márgenes sí hay arte en el mundo de hoy, no nada más en México. Por ejemplo, si uno revisa el arte alrededor de los pueblos indígenas, por ejemplo, hay arte muy interesante que llama la atención, que levanta la voz, que da el grito de alerta. Pero bueno, hay que entender, hace 100 años en Weimar no había redes sociales, no había tele, no había, el radio empezaba. Entonces, ¿dónde se veía esto? Se veía en impresos, en literatura, en periódicos o en el cabaret. El cabaret irrumpe en la época de Weimar en Alemania, a diferencia del cabaret francés, que era más refinado, más erótico. El alemán era de un activismo brutal. Era más cercano incluso a la carpa mexicana, pues. Más crítica social, crítica política, sátira, más sexoso también, pero de un compromiso brutal, porque lo que hay es una generación que viene de la derrota, que viene humillada de la derrota de la Primera Guerra y quiere reconstruir un país. Entonces de ahí la urgencia de tomar partido. Y hoy creo que sentimos que está dado la situación. Vamos, que platicando con gente, por ejemplo, de Venezuela, me decía, nosotros no vimos cómo se iba erosionando la vida democrática hasta que un día nos levantamos y ya no había democracia. Es decir, es un desgaste tan paulatino que un buen día pues ya no lo está. Probablemente estas fueron las últimas elecciones en El Salvador, o las primeras elecciones sí, ya no democráticas. Sí, claro. En El Salvador, después de un periodo largo de Bukele, que fue erosionando y minando las instituciones democráticas. Eso lo estamos viviendo hoy. ¿Quién sabe qué pasa en noviembre en Estados Unidos? Si llega Donald Trump, pues seguramente la democracia norteamericana como la conocemos hoy, pues no será la misma. Es decir, lo que necesitamos tener es alerta sobre eso que está ocurriendo, y por eso me parece que voltear a vernos en el espejo de Weimar es relevante. Ahora, sí hay pensadores, sí hoy pensadoras y artistas, pero no necesariamente es mainstream. Justo, o sea, creo que ahí es cuando juega mal el capitalismo con nosotros, ¿no? Porque yo sí he visto muchísimas mujeres, incluso ni siquiera que tengas que hacer un cuadro, ¿no? O sea, en las marchas tenemos los stickers, tenemos que vas y pones en los semáforos sobre incluso los antimonumentos, ¿no? Sí. O sea, hay muchísimas muestras, pero creo que en esta parte de pues lo que consumimos, no. Hablaba con Paola, ¿sabes? Y justo decía, es que no hay una canción como We Are the World ahora donde estemos como platicando de una cultura de la paz. Tenemos más como estos corridos bélicos, ¿no? Que tiene que ver con pues, todo esto que ha estado en la crítica de los corridos tumbados, ¿no? Por cierto, el corrido bélico o el narcocorrido lo hubo hace 100 años en Alemania. ¿En serio? En una ópera de Brecht, de guión de Brecht y con música de Kurt Weill famosa que se llama La Ópera de los 3 centavos. Mucha gente a lo mejor recordará una canción que se hizo famosa por décadas, que cantaron gente como Sinatra y todo, Mac the Knife. Okay. Que tuvo su versión en español, con Navajas, ¿cómo se llama? Pedro Navajas, ¿cómo se llama? La de Rubén Blades.
es un narcocorrido, son las andanzas de un criminal, hace 100 años. Entonces, no son tiempos de paz hoy, como no lo fueron hace 100 años, alertaban del regreso de la guerra. Porque es algo que estás viviendo, ¿no? Es algo que estamos viviendo latente, ¿no? O sea, no es algo que vengamos en crítica, sino es algo como que estamos muy acostumbrados. Y en la parte, por ejemplo, de violencia de género, que sí me gustaría enfatizar, porque creo que lo mencionaste bastante bien en el libro y dentro de este periodo, es porque las mujeres son las primeras, como que son las primeras víctimas en realidad de esto, ¿no? Y que ha pasado literalmente casi 100 años de esto y seguimos siendo las principales víctimas cuando tenemos periodos democráticos pues ahí endebles, ¿no? O sea, yo creo que vemos las cifras de este gobierno, vemos a las madres buscadoras, incluso ayer que se borró a Esmeralda, ¿no? O sea, de la lista de desaparecidas. El tema de género es algo muy fuerte y que tiene que ver sí con lo sexual, pero también con lo que tenemos que representar las mujeres a la sociedad, ¿no? Incluso no se nos considera como parte de esta democracia ni antes ni ahora. 100% de acuerdo. Sociedades que entran en crisis, que al mismo tiempo están viviendo procesos de liberación. Es decir, en Alemania se vivieron años de liberación y en el mundo occidental se están viviendo años de liberación del tema de género en general y de las diversidades sexuales, de todo. Pero en sociedades que están muy convulsas social y económica y en términos de violencia, el desfogue se da contra quienes, entre comillas, están usufructuando de esta transformación, de este cambio, que son, de este cambio social, no transformación política cuatrotera, de esta transformación de los valores de una sociedad, y los sectores mucho más conservadores, otra vez, no en los términos políticos, sino conservadores en cuanto a valores éticos, desfogan la violencia en contra de quienes están eliminando las viejas formas de vida. Que tiene que ver con esto que mencionas también del cabaret, ¿no? Porque sí tienes una liberación sexual brutal durante estos años donde las mujeres empiezan a tener como más libertades en ese sentido, pero son también más agredidas. Hoy pues es muy fácil hablar de literalmente de sexo en cualquier podcast, en la plática, no solamente de tus amigas señoras, claro, que estás diciendo, y además también somos las más acusadas cuando sufrimos violencia. Entonces igual yo hace 100 años. Justo vi esta situación de la polarización más allá en ese sentido, y quería preguntarte también sobre la polarización y las ideologías, porque si algo dices es que pues van más allá, pues quieren más el poder que tener como una causa, ¿no? Y luego también hablamos de ideologías, ¿no? Que de izquierda y derecha. Entonces, ¿cómo se junta esta parte pragmática de quiero el poder nada más por el poder y la parte ideológica? Que creo que también a inicios son muy, muy fuertes. Y tenemos ahorita, por ejemplo, un presidente que ideológicamente llegó a romper madres porque pues también teníamos una carencia ideológica de los partidos políticos. Pero a la vez también es un momento súper pragmático. Entonces... Sí, nada más que las sociedades solemos o suelen irse con el canto de la sirena. Es decir, evidentemente en México se está viviendo una crisis en muchos sentidos, pero sobre todo política ideológica. Y cuando alguien viene a llenar ese vacío, la sociedad se va con el canto de la sirena. Es lo que pasó en este país. Lo mismo ocurría en Alemania. Se tenía un gobierno de centro que más o menos controló la democracia, muy más o menos. Porque, a ver, las democracias no se consolidan en 3/4 de hora y tampoco mueren en 5 minutos, a menos que haya un golpe de Estado. En un golpe de Estado sí se acaban en 5 minutos, pero cuando las democracias son atacadas desde el interior por vías democráticas, es decir, la democracia permite la destrucción de sí misma por vías legales o democráticas, lo que se tiene son esos vacíos que ya no llena el centro o el mainstream político, y son ocupados por alguien. En el caso alemán había dos polos. Uno, la ultraderecha nacionalista racista, el partido nazi, y por otro lado el Partido Comunista Alemán, que tenía a la vuelta de la esquina el triunfo en la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética, la Revolución Rusa, pues ocurre pocos meses, años antes de esto, en el 17. Entonces era una gran opción política. Y estos están polarizados, es decir, el centro nunca se logra generar una gran alianza de construcción de Estado, de país, y después pelear los detalles, ni con la derecha ni con la izquierda radical. Incluso ya cuando el ascenso del nazismo era inminente, hay una carta de Thomas Mann que le manda al resto de la clase política diciendo tienen que coaligarse
para contener el ascenso del nazismo. Y el Partido Comunista dice de ninguna manera. Los agravios son de tal tamaño con los partidos gobernantes que de ninguna manera vamos a coaligarnos en una visión muy pragmática ideológica. Uh-huh. Es decir, sí, pues no tiene nada que ser la socialdemocracia y el partido de centro con un partido comunista. Pero el mal mayor era el ascenso del nazismo. Y Brecht, meses después, después del ascenso del nazismo, él ya en el exilio en Francia, se recrimina de alguna manera, ¿no? Es decir, no haber tenido un pragmatismo político en el sentido de contener el mal mayor, buscando la construcción paulatina de algo y mantener una visión radical ideológica a rajatabla. Eso pasaba y eso pasa hoy. Acaba de pasar esta semana o estos días en Estados Unidos. Donald Trump exige el cierre de la frontera. En el momento en que Biden le dice va, cierre de frontera, Trump dice la ley ya no va. Porque lo que no están buscando política pública, están buscando raja política. Y eso pasa en todo el mundo. Y eso lo único que hace es una erosión paulatina de la democracia. Con las propuestas mandadas por el presidente López Obrador de 20 reformas a la Constitución, he oído a muchas y a muchos analistas diciendo, bueno, es que hay unas que metieron ahí que nada más son como para generar discusión, pero que no van a pasar. Más allá de si van a pasar o no van a pasar, con la democracia no se juega. Uno no puede mandar una iniciativa demencial como la militarización absoluta de la seguridad, como la eliminación de la pluralidad en los congresos, como elegir por voto popular a los ministros. Vamos, una serie, el desmantelamiento de instituciones de Estado que no funcionan, pero no funcionan en buena medida porque la clase política toda, es decir, no Morena, toda, no ha querido que funcionen y no hay en un país sin justicia. Nos hablan de una reforma de justicia sin tocar las fiscalías, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, parece que con la democracia se puede jugar, se puede irla golpeando por aquí y por allá para sacar raja. Eso trae costos. Y te lo preguntaba porque cuando hablamos de ideología, mira, por ejemplo, yo hice mi tesis sobre ideología en los partidos políticos y por qué también es necesaria la ideología, o sea, como no tampoco en el plan todo es súper malo, porque al final del día son formas de ver la dimensión social, pero sí me quedé cuestionándome si hay este vacío ideológico. Llega uno súper fuerte con toda la narrativa porque hay vacío, pues nos sentimos como el papá, ¿no? Así de que, ay, es que vinieron a decirme que todo y te lo creo y te lo compro. Pero creo que también el tema de no discutir la ideología también nos hace, o sea, llegar a estos radicalismos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, López Obrador, pues sí llegó con muchas cosas que decíamos, bueno, pues está padrísimo, se juntó con sociedad civil, viene, trae, dice, pero al final el día es un pragmatismo brutal, ¿no? Es un pragmatismo de lo que el señor quiere, ¿no? Y cuando veo esta parte de reflejarlo es, bueno, pues es que eran dos ideologías con lo que tú dices, ni siquiera jugaban al mal mayor o al mal menor, sino nada más lo que creemos. Entonces ya pues ahora viniéndonos para acá y tomando en cuenta, pues mirando al espejo de lo que fue, quisiera preguntarte en términos ideológicos, ¿qué nos hace falta? Porque creo que también para salir de esta cuarta transformación y de todo el coco wash que a veces incluye, creo que sí también falta otra narrativa que no necesariamente es lo que pasó también en ese momento de, bueno, pues yo me voy con lo contrario y sea lo que sea, sin medir mal mayor, mal menor y sin mediar, ¿no? Y porque también tenemos sobre la mesa la militarización. O sea, creo que sí hay cosas que sí tenemos que meter en una discursiva, pero ¿cómo tú lo ves a raíz de lo que pasó? Sí, mira, es evidente que los partidos tienen ideologías distintas. Ya no. Pero, bueno, en teoría. De menos la oferta política tendría que tener una diversidad, estoy de acuerdo contigo, cada vez menor. Es decir, no son los años de la Guerra Fría, donde sí claro, había una ideologización, una ideología muy clara y muy evidente y muy bipolar. En el mundo globalizado de hoy, esto está más difuminado, pero sí hay matices. Uh-huh. Ahora, es normal que todas y todos tengamos matices en cuanto a cómo nos imaginamos un Estado, cómo debería de ser la economía, cómo tendrían que ser el ejercicio de los derechos, etc. Pero hay elementos mínimos que tendrían que tener un acuerdo de Estado, sociedad y partidos políticos. El derecho a la vida, el derecho a la justicia. Es decir, eso no debería de ser ideologizado. O sea, ¿qué esperaría yo en las campañas que no van a ocurrir? Que evidentemente las dos candidatas y el candidato tienen visiones distintas de país, pero que hubiera un acuerdo de Estado en materia de seguridad, justicia, verdad, seguridad y justicia.
porque esa no se va a construir en un sexenio. Nos vamos a tardar 10, 15, 20 años si empezamos hoy. Entonces necesitamos un acuerdo de Estado. Y en el resto que haya matices, no hay ningún problema. Pero en el mundo de hoy, o sea, pero ya pasamos de un gobierno del PAN, veníamos de la hegemonía priista, pasamos por PAN, PRI y ahora Morena. Y la respuesta a la violencia es más violencia, militares. Queremos construir seguridad con fuerza, no con Estado, no con justicia. Y no me refiero a justicia social, dar becas y apoyos. Justicia, Estado de Derecho. Entonces, mientras eso no haya, todo lo que sea ideológico acaba siendo simplemente discursivo electoral, pero no real. Y los matices, que creo que también cuando hablamos de salud democrática, pues tenemos que hablar de matices, ¿no? Tampoco se trata de una hegemonía ni que llegue solamente un partido que nos guste o una ideología, sino eso los es muy matices. Importante. Las democracias no son los gobiernos de las mayorías, pero respetando los derechos de las minorías, sino lo que tenemos es una tiranía de las mayorías. Justo. Es decir, no es una mayoría de votos de vamos a comer a este restaurante o a este. Votamos y la mayoría quiere ir a este y vamos a ese. Bueno, si en el grupo hay alguien que es vegetariano y en ese pues no hay, pues entonces tendríamos que pensar en esa persona. La democracia es el espacio de discusión de todas y todos, donde se gobierna con las mayorías bajo un marco normativo claro que se ejerce, es decir, el Estado de Derecho, con respeto a las minorías, porque eventualmente esas minorías en algún momento podrán ser mayorías. Y lo que estamos haciendo hoy, o lo que pretende hacer el presidente López Obrador hoy es, pues si no cancelar, hacer prácticamente imposible que las minorías de hoy se conviertan en mayorías mañana bajo la lógica de la mayoría está conmigo. Eso era lo que decía el PRI de los 60. Y que tiene que ver también con los matices, porque ahorita que ponías los temas como los que no se tocan, que no debería de haber matices como seguridad y vida, pues sí tenemos una alianza, ¿no? Un PRI, PAN, PRD, que pues dices cómo tienes en la misma alianza déjate al PRI, ¿no? O sea, al PRD y al PAN, que traen agendas totalmente diferentes, incluso con la vida, ¿no? Con derechos sexuales, con derechos humanos. Pero se juntan, ¿no? pero no hacen una transformación al interior. Y eso, o sea, porque a mí lo que me preocupa y que no entendemos, de todos modos, de voltear a ver casos, como dices, no es la primera vez que se voltea a ver a Weimar, y no en México en general, solamente volteamos a ver y no seguimos entendiendo pues que la democracia yo sí creo que está en riesgo, ¿no? O sea, la democracia, algo que también metías el tema del crimen organizado, o sea, obviamente pues no era que ahí hubiera narcos, pero sí tenían crimen organizado. Aquí tenemos también había narcos. ¿Sí? Así sí, bueno, sí. No como los de nosotros. No, pues es hace 100 años, pero el consumo de cocaína era brutal en esa época. Pero al final del día, pues tenemos los mismos problemas. Tenemos corrupción, que es una de las cosas importantísimas. La militarización brutal, que si no lo entendemos, o sea, de verdad yo les recomiendo que lean mucho esto, porque sí te da un paso de cómo se logró llegar a ese nivel. Fue por la parte de militarización y estar pactando y darle poder a ciertos grupos. Pero a mí lo que me preocupa es que nada más estemos diciendo, bueno, es que sí está enfermo, pero todavía aguanta, ¿no? O sea, todavía aguanta porque no sé hasta qué punto podamos llegar. Y la crisis democrática, digo, claramente vimos las elecciones de El Salvador y sí ganó, ¿no? Por una mayoría, sin embargo, pues ganó con una mayoría de violaciones de derechos humanos. Aquí candidatos como Maynes diciendo que pues con poco dinero resolvieron el problema de seguridad. Me preocupa eso porque creo que estamos alejándonos de los valores democráticos y entendiendo la democracia como votos nada más. Y esta salud que incluso pues ya teníamos a los intelectuales, artistas, dando el pulso, pues sí lo tenemos aquí, pero no lo estamos pues agarrando, ¿no? Pues mira, pensamos que la democracia es el voto y el INE. Es decir, ese es el momento de arranque. O sea, si no hay elecciones periódicas, creíbles, libres, pues no hay democracia. Pero no porque haya eso ya hay democracia. Vamos, en Venezuela hay elecciones. Claro. Y no es un régimen democrático. En Rusia va a haber elecciones este año. Pues nadie cree que Putin mantiene un régimen democrático. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo en el sentido de que se le ha restado valor. Cuando uno revisa las estadísticas de la población mundial, de si está de acuerdo en el régimen democrático, pues a la gran mayoría la democracia tampoco le resuelve sus problemas. Pero no, eso no es problema de la democracia en sí. Uh-huh. Es problema de los partidos políticos que llegan, no de la forma en que estamos organizadas y organizados. Es decir, le estamos echando la culpa a la forma de la incapacidad de la clase política.
y pensamos que entonces entregándole todo el poder a una persona, a un grupo, empezaremos a tener soluciones, y tampoco las tendremos. Y si no entendemos eso, entonces lo que tendremos es un deterioro, hasta que sea irreconocible esto. Vamos a ir a unas elecciones en 3-4 meses. Yo pregunto si vivimos ya, ¿de qué democracia hablamos cuando buena parte del territorio nacional no está controlada por el Estado? Está controlada por grupos no estatales, armados, que imponen su voluntad en ciertos territorios, cobran pues un segundo impuesto que es criminal, el derecho de piso, la extorsión o como sea, y determinan quién vive y quién no vive. Ahí no gobierna el Estado. El Estado no es capaz. Nos hablan todos los días de la soberanía nacional y que nadie se va a meter en... ¿De qué soberanía nacional estamos hablando si el gobierno o el Estado mexicano no es capaz de controlar el territorio de México? No puede garantizar el derecho a la vida. ¿De qué democracia estamos hablando? Y vamos a una elección pensando que nos podemos reinventar cada 6 años. Como si que es borrón y cuenta nueva. Y en cuanto a responsabilidades, Jacobo, porque pues me regreso también a esta parte del arte y los intelectuales, que creo que sí hay una crítica necesaria también de ver, o sea, porque sí tenemos, te digo, las morras que hacen los stickers, también el arte migrante que hace cosas muy increíbles con murales, ¿no? Y esta parte incluso de contracultura que pues, literalmente pues son intervenciones. Sin embargo, como dices, no había redes sociales, no había televisión, no había internet. Creo que ahorita también hay una responsabilidad con los medios hegemónicos 100%. Que no se está teniendo, ¿no? Y que parte de la teoría crítica es esta crítica a pues estos medios hegemónicos. Ya, o sea, viene Adorno, vienen, o sea, Althusser, ¿no? A decir, pues, ¿qué están haciendo con esto? Y creo que también en ese momento estamos viviéndolo, ¿no? O sea, yo veo una mesa de hora de opinar, no estoy diciendo el nombre, sino de opinión en cualquier tele, incluso el canal 11, ¿no? Que ya se volvió un lugar de propaganda completamente. ¿Cuál es la responsabilidad también de estos intelectuales, de estas personas que se dedican a la cultura, que pues también reciben en este momento ingresos, ¿no? Sobre esta parte. ¿Cuál es la responsabilidad que les ves tú? Porque creo que si así fueron ellos los que nos dieron el pulso de lo que venía, hay muchos que se están callando sobre esto y están incluso dibujando sobre lo que está pasando para que no veamos. Y están dándonos el pulso de otras cosas cuando no estamos ahí. Estoy de acuerdo, y los que participamos en medios, digo, yo participo regularmente en el noticiero Carmen Aristegui, por ejemplo. Creo que tenemos una gran responsabilidad, tanto las personas que asistimos como los medios. Y yo no veo, salvo contadas excepciones, medios que den una absoluta libertad. Es decir, también pensar que los medios en México o en el mundo tienen 100% de libertad, a lo mejor es utópico, pero márgenes democráticos de apertura no los tenemos en México. Y eso incluye los grandes medios escritos, la radio, la televisión y las plataformas. Vamos, hoy en día las y los jóvenes tienen menos contacto con la tele y con el radio que con plataformas digitales o el streaming. Es decir, uno puede entrar a Netflix y ver documentales increíbles de Ucrania y de no sé dónde, y la pregunta es, ¿y dónde están todas esas producciones sobre lo que está pasando acá? Es decir, tampoco lo tenemos. Hay que ver la cartelera cinematográfica. Pues muy rara vez llegan piezas documentales o ficciones que hablen de nuestra realidad. Hay una responsabilidad de los medios en general y evidentemente de la relación poder-medios. Pero sin eso, lo que quedamos es, pues estamos a expensas del ruido de las redes, porque en las redes a fin de cuentas es una cacofonía que uno cree que está viendo el universo y lo que está viendo es una pequeña burbuja. Y pues pensando otra vez en Walter Benjamin, ¿no? Porque habla sobre también esta ética, sobre pues el aura de la obra, ¿no? Porque ahorita pues vemos más la producción masiva de ciertas cosas, ¿no? Ahorita decíamos del Corrido Tumbado, pero pues la obra que vemos es la obra que se reproduce y que trae el museo y que vimos en TikTok y que vimos en Twitter y que vimos en Instagram y queremos ir a ver. Y ahí creo que es cuando jugamos en contra de estas otras voces que sí existen, porque no es que no existan, sino que son voces que están ahí, que no permite la dinámica de que llegue, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, porque ahí yo, ahorita que decías con lo de los documentales, es, pues sí, claro,
necesitas lana. O sea, claramente hay gente ahorita en el CSU queriendo hacer algo, en la UNAM ahí, en el CCC, o sea, tratando de hacer documentales, pero pues tienes que entrar a un concurso para que te dé cierta empresa algo y eso tiene que ser, que no te toquen los, y bueno, volteas a ver TikTok y pues tampoco hay ética, ¿no? O sea, también esta parte de que no tenemos entendido también lo que hacemos con una responsabilidad incluso moral, me parece peligroso. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto caricaturas no misóginas, sino que manipulan toda la narrativa? Y a mí eso es lo que sí me preocupa ahorita, porque sí creo que es una llamada de atención, porque también sin dinero, sin los medios, sin la parte, pues ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, pero eso lo vive cualquier generación. Sí. O sea, eso incluso ocurría hace 100 años con los medios que existían hace 100 años. Pero a mí me parece que, o sea, más allá de exigir que haya presencia, también creo que estamos viviendo una época muy germinal todavía de los medios donde de los que consumimos información o contenidos artísticos o culturales. Es decir, imaginemos lo que fueron los inicios de la radio, son los años de Benjamin, que se horrorizaba ante la no manifestación artística en vivo, ahí presencial, sino la reproducción en masa. Sí, claro. O sea, yo me imagino, pues imaginen a alguien que toda la vida, si quería oír música, tenía que ir a un concierto o ir a una plaza o ir a algún lado a escucharlo, y de repente se podía reproducir en tu casa con un LP horrible, que son las primeras grabaciones, en la reproducción infinita de la obra artística, que pues, ya no es la obra en la ejecución misma. Es decir, se estaba en una etapa muy inicial de un nuevo medio. Igual pasó con el radio, igual pasó con el cine, hasta que las sociedades entendieron el medio. Eso creo que nos está pasando con, evidentemente, las redes sociales o el streaming, pero donde tendría que haber mucho más asentado esto es en el cine tradicional, en la tele, en el radio, y tampoco lo tenemos. ¿No crees que tenga también como que no entendemos que esta reproducción también tiene que ser una herramienta literalmente de lucha y de socialización? O sea, porque al final del día... Pero ese tendría que ser el papel de los medios públicos. Okay. O sea, es decir... Bueno, los medios privados tienen una responsabilidad social, pero hay que entender que el medio privado subsiste en una lógica económica, y tendrían que tener un espacio. Es que incluso, por ejemplo, en redes sociales, y me volteé a ver a la sociedad, ¿no? O sea, también que creo que hay una enajenación completamente de los problemas, ¿no? O sea, pues sí, tenías, o sea, a lo mejor, pues Bertolt Brecht no era como que era un bestseller en ese momento, pero pues le hablaba a la gente de alrededor. Stefan Zweig, sí, ¿no? Thomas Mann, sí. Y ahora veo que, por ejemplo, pues sí existen estas personas que hablan, o sea, se socializan los temas, o sea, pero creo que también hay una barrera donde no queremos ver, ¿no? O sea, por ejemplo, tu tweet de todas las noches, ¿no? En México se cometen estos crímenes de lesa humanidad y pues algunos dicen, no, pues es el tweet de la semana, ¿no? O sea, ya, o sea... Creo que también socialmente estamos viviendo un momento sí distinto, porque o sea, estamos tan politizados que ya no queremos tampoco participar. Yo no creo que estemos politizados, ¿sí? Yo lo que creo que estamos, sobre todo... O más bien hastiados, ¿no? Como... A mí me parece que las redes sociales, que son una realidad, y no estoy diciendo que las prohíban ni mucho menos, generan burbujas de eco. Es decir, la gente cree que lo que ve en redes es el universo, y no porque seamos tontos o tontas, sino porque es a lo que estamos expuestos, al famoso algoritmo, ¿no? Entonces, uno ve y dice, no, ¿y viste el escándalo de ayer de no sé qué? Y dices, ¿de qué me estás hablando? Sí, claro. Entonces, hay gente que cree que el eco que se genera en su red social es el eco que tenemos todas y todos. Y lo que tenemos es un mundo muy en redes. A mí me parece que es el gran problema de las redes que tendremos que resolver. Se generan campanas de eco. Sí, donde solamente, pues, vemos los seguidores de Trump creen que, claro, en teorías de la conspiración y que la Tierra es plana y que la vacuna de COVID te implantan un chip y cosas de ese tipo, porque es lo que ven en su entorno. A mí en mi vida me ha aparecido en mi timeline algo de eso. No porque yo sea más inteligente o menos, simplemente porque mi burbuja de eco es otro. ¿Y ves algún indicio de un levantamiento diferente? No levantamiento así de que, o sea, sino un despertar, o al menos, o sea, ya viéndonos en la parte más crítica sobre lo que está pasando en este sexenio, porque pues sí. ¿En México? Ajá. No, bueno, ni en México ni en el mundo. A mí me parece, si uno voltea a ver la época de Weimar, otra vez, a pesar de estas voces de alerta, o sea, que uno dice, no, qué gran generación, sí, claro, fracasaron. Y lo dice Brecht. Brecht tiene un poema desgarrador que se llama Las futuras generaciones, diciendo
pues la verdad fuimos una generación que fracasó en todo. Y pide perdón, diciendo, cambiamos más de gobiernos que de calcetines, en algún momento en el poema lo dice. Entonces, es una generación que a pesar de la calidad, a pesar de la cantidad de obra, pues fracasaron. El mundo se fue a un mundo en llamas en ese entonces. No estoy diciendo que vamos para allá, para que no digan que estoy diciendo. No. Pero yo creo que el deterioro no es de tal magnitud como para que las sociedades y el mundo, porque si volteamos a ver a lo multilateral, que también estaba quebrado en esos años, la Liga de las Naciones, sí, claro, era un fracaso. Hoy los grandes problemas de la humanidad, pienso, cambio climático, migración, pobreza, modelo económico, violencias, el sistema multilateral, es decir, la ONU, que fue creada para eso, tampoco funciona. Es decir, no hay nadie haciéndose cargo en lo local ni en lo internacional. Pues evidentemente esto generará un desgaste que nos llevará, pues quién sabe a dónde, no tengo ni idea. Pero tú no ves una señal No, yo no veo algo, o sea, yo no soy optimista, vamos, yo tengo la misma lectura que tiene el EZLN, vamos, no, ellos dicen se acabó, esto ya se acabó, lo único que hay que hacer es preservarse. A mí en mi opinión lo que queda es resistir, pero es muy difícil todas y todos sabemos del cambio climático. Sí, claro. ¿Cómo, por qué no estamos haciendo algo, pero ayer? En el mundo, vamos, no en México, no en la 4T, no, en el mundo, porque, o sea, aparte de Greta, ¿por qué no hay otras 7 millones de personas saliendo a las calles todos los días para decir, esto, o sea, va a haber costos enormes? Y como humanidad, otra vez, creo que estamos en una situación en el mundo que se vivía hace 100 años, de que hay como una sensación de inevitabilidad del fracaso, que no hay mucho que hacer. Y bueno, pues me parece que lo que vendrán son tiempos muy complejos, muy difíciles en México y en el mundo, en lo que se genera esa masa crítica. Esperaría que la próxima generación, yo ya no la veo en mi generación, no creo que en la tuya tampoco. No, creo que ahí hay un debate bastante grande, porque creo que tanto las redes sociales son buenas, porque sí, han sido como herramientas de mucha movilización social. Sin embargo, creo que también hay un hastío. Y el problema de la democracia es que yo sigo insistiendo, los entendemos como las elecciones y no con valores democráticos, ¿no? Claro. O sea, claro, porque para defender al INE hubo dos marchas enormes. Para defender al INAI nada. O sea, y déjate el INAI, todo lo demás, por los desaparecidos, por, sí, claro, vamos, nada. Hemos caído, pues, literalmente en esta parte de feamente llamado normalizarlo, como es la situación que existe. Ahora, eso no quiere decir que ya hay que tirar la toalla. Vamos, me parece que es importante conocer el mundo en el que estamos, ser conscientes de ello, y cada quien desde su esfera tratar de resistir, vamos, y voltear a ver una generación que vivió cosas similares me parece relevante. Y de manera lúdica, vamos, no digo, yo espero técnica. Que más allá de resistir, yo la verdad trato de que sea un poquito más como... Yo sí soy más como combativa, más allá de resistir, porque... Resistir no es emponcharse, sí, ¿eh? Ok. No, hay muchas formas de resistencia. Porque sí creo que, bueno, al menos yo en el movimiento feminista, ¿sí? Creo que sí le veo mucha esperanza. Creo que ha sido de las pocas cosas en este gobierno que lo han hecho ahí literalmente... Ahí sí hay esperanza. Decir como, oye, vamos a ver qué pasa. Creo que este 8 de marzo también va a ser muy, muy fuerte, ¿sí? Porque pues es el último 8 de marzo que le toca al presidente López Obrador con pues, el aumento en feminicidios. Creo que esto que pasó el día de ayer con lo de Esmeralda, pues también siembra a las mujeres, ¿no? O sea, más allá de la causa de los desaparecidos, que es terrible, sino también decir, bueno, pues te matan y te desaparecen y ni siquiera estás en la lista de las 11 mujeres asesinadas, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo, y creo que el movimiento feminista ya arrancó y no lo para nadie. Pero decir, me preocupa que no haya otros esfuerzos. O sea, la verdad sí, y mediáticamente, y yo trato de hacerlo en el programa, pero también me preocupa, y creo que va a ser una crítica que voy a tratar de mantener siempre, pues de los medios de comunicación, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad bastante grande al hacer incluso programas de opinión, porque dicen que soy periodista. No soy periodista, soy socióloga, yo opino nada más de lo que veo, pero sí creo que tenemos que tener más información y pues sí, resistir, yo digo, resistir y combatir. Sí, yo nada más agregaría que buena parte de las discusiones que se dan en medios son de ultracoyuntura. Es que ayer dijo no sé quién algo, o la ley de no sé qué, y en muchas, porque eso vende y eso genera atracción, pero es difícil encontrar un espacio donde se haga un zoom out
y se trata de ver el bosque y no el árbol. Hablábamos justo con Mala Madre, que decíamos que esto ya se ha vuelto un periodismo de declaraciones más que un periodismo de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que, espero, por favor, que un saludo a Mala Madre. Sí, lo mejor vinieran aquí a hablar sobre periodismo de género también. O sea, y de verdad es un libro duro porque sí son situaciones que uno se pone a pensar en México y dice, madre mía, o sea, no es nada más algo que leímos de tu libro de historia, ¿no? O sea, de tu curso de historia, sino que me generó mucho tema que incluso el tema de la militarización no lo entendamos a pesar de lo que pasó después de la República, literalmente un nazismo que pues termina teniendo los hombros llenos de militares por algo, ¿no? No es nada más que uno aparece un día y dicen todos los militares, ay, sí, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo todos para ser amigos y irnos contra el Estado, ¿no? Temas como los estados de excepción, que lo hemos visto más como en temas de Latinoamérica, ¿no? O sea, se gobernaba por decreto. Justo, el tema de los estados de excepción, hay bastantes... Y que sigue siendo un tema que tenemos que discutir, porque es algo que vemos en las democracias latinoamericanas, el estado de excepción, ¿no? O sea, que se sigue viendo y que no nada más es como una Agamben hablando de un estado de excepción y los teóricos, pero yo creo que sí también tenemos que ir a los teóricos. O sea, yo sí creo que voltear a ver a los autores que nos dijiste es bastante. Por eso dije que es un libro ñoño, porque sí creo que nos das autores, nos das obras y no lo veo como un, miran, están estos, sino voltea a ver lo que hay. O sea, voltea a ver lo que se hizo, se escribió, se dijo. Yo creo que hay más de 60 personas que mencionas en este libro y no es posible que 60 personas no les hicieron caso, ¿no? O sea, 60 obras, 60 actores, 60 teatros, 60 libros, ¿no? O sea, es lo que yo quiero tratar de que vean con este libro, que lo veamos también para ahorita, ¿no? Porque esto sí sigue pasando, son los mismos problemas, al final, insisto con lo que cositas de Walter Benjamin, ¿no? O sea, la cultura, pues es la repetición de estas violencias, ¿no? Y hay que también verlas. Y yo sí creo que combatir, pero también resistir, pero combatir. Sí. Y que nuestra generación... Yo, más sabes que tengo un tema con las generaciones, porque siento que también es un tema de, le toca a la que sigue. No, y yo creo que... No, nos toca a todas. Yo creo que justo va a haber gente apática en la generación que venga y creo que hay gente que incluso a los 70 años sigue combatiendo y va a ser más combativa que un millennial, centennial o lo que ya venga, creo que se llaman alfa, ya no sé, ya después de que los que nacieron en en los 2000 ya tienen 20 años, ya me estresé, pero o sea, creo que sí hay gente y yo creo que sí el despertar político sí lo podemos tener a la edad que sea, o sea... No, 100%, la pregunta es si hay masa crítica en una generación como para empujar el cambio. Es decir, esa es la pregunta. ¿Y no crees que también hace falta un debate en las universidades y en las escuelas? Porque, o sea, yo me pongo a pensar, y eso que estudié sociología, ¿no? O sea, hubo un momento en donde Bolívar Echeverría se partía la madre con los otros filósofos y ya teníamos una generación de nos vamos a partir la madre entre intelectuales. Y ahorita yo veo que nada más estamos cayendo en el paper, el SNI 1, en el SNI 2 y no tenemos una realmente espacios de discusión que, insisto, son estos los autores. Si te los explican, ¿no? Pues claro, Weber lo vi en la burocracia, pero pues por algo Weber escribió de burocracia, ¿no? Por algo vimos al Walter Benjamin y no lo estamos discutiendo. Eso me preocupa. No, también. Yo estoy de acuerdo. Y sí, no nada más la clase política ha quedado de ver en el México y en el mundo. Las instituciones civiles, vamos, las universidades, ¿dónde están las iglesias? Todas las iglesias. Vamos, hay un papel que les toca jugar. ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está la clase artística y cultural? ¿Dónde está el sector económico? Es decir, también instituciones de la sociedad civil, es decir, que no son el Estado, tienen responsabilidad. Y la respuesta es de que pues vemos las discusiones que hubo en Estados Unidos ahora con la guerra en Gaza, la brutalidad en Gaza. Eran unas discusiones más como teóricas de... Vamos, que uno decía, bueno, hay un horror más allá, el horror que se está viviendo más allá de la posición del no sé qué. Sí, claro. Y yo creo que sí, son tiempos de regresar a Benjamin y son tiempos de regresar a muchos de ellos. Bueno, pues no es casual que Hannah Arendt se regrese a leer en estos tiempos. Sí, estamos volviendo a la teoría crítica y tiene todo el sentido de la vida. O sea, yo creo que sí, justo... Y hay autores contemporáneos, también. No, claro, ahí hay un montón de sociólogos y de filósofos que lo estamos... bueno, es que hay unos que sí, la verdad, no tanto, pero... Pero como en todas las generaciones, también en esa época, bueno, había un Heidegger que era un monstruo,
que acabó respaldando al nazismo. Vamos, hay de todo en todos lados, en todos los tiempos. Sí, y tenemos que discutirlo. Ojalá podamos tener ahí otra plática ñoña de esto, porque sí creo que estaría padre hablar sobre autores que podemos hablar ahorita también, porque sí, esta responsabilidad de sociedad también, de abrir estos espacios, no nada más de medios y no nada más de estados, sino de sociedad, porque sí creo que es la única forma que nos vamos a organizar. Las morras se organizan leyendo. Literalmente las morras del feminismo se han organizado a partir de libros y han hecho librerías especializadas en estos temas, así que sí espero. Y les recomiendo mucho, de verdad, léanlo, porque sí se le hace uno el hoyo al estómago, pero el punto es que pues despertemos. Y la intención es que sea un poco más divertido con libro árido, ¿no? Es decir, con pintura, con música, con ópera, con teatro. Sí está muy, o sea, sí está muy fácil de digerir. Sí, no es un libro con puras esdrújulas ni nada. No es un libro escrito por Bourdieu, eso sí. Bueno, Jacobo, pues te agradezco muchísimo el libro del mes. ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde te podemos leer? Nada más en X, ahora se llama X. Ya no sé si entonces uno ya no puede retuitear, ahora uno reexea, ya no sé cómo se diga. También. Yo seguiré diciéndole Twitter hasta que se me olvide. Twitter, Dayan_Jacobo. Perfectísimo. Con el avatar de El Angelus de Benjamin. Sí, exacto. Pues ahí, el libro. Pues muchísimas gracias, soy Adriana Pineda y esto fue Aquí en Confianza. Quédate con nosotros, Aquí en Confianza, con La Mala.